¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, hoy vamos a ver realmente cómo funciona un variador de frecuencia, ¿vale? Entonces, vamos a darle aquí. Vale. Mirad, como habíamos dicho, os decía, vamos a ver cómo funciona realmente hoy que hay en las tripas de un variador de frecuencia, ¿no? Los bloques que hay y que hay en cada cosa. Con lo cual, igual se nos alarga la cosa. Pero bueno. Eh, Variadores de frecuencia, ¿qué hacen? Como decíamos, yo lo que voy a hacer es alimentarlos desde la red, en trifásica o en monofásica, hay las dos versiones. De hecho, aquí tenemos las dos versiones. Eso no me importa. Él va a coger esa señal, ¿vale? Va a coger esa señal, va a tratarla y va a dársela al motor, pero modificada, con distinta tensión, distinta frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces el motor se comporta de diferentes maneras. O sea, controla la velocidad de los motores de inducción suministrando una corriente de frecuencia variable. La función básica de un convertidor es la de variar la velocidad de motor de inducción. La velocidad del motor se varía cambiando la frecuencia de alimentación del motor. Eso ya lo habíamos visto. La tensión y la frecuencia, esto es importante, la tensión y la frecuencia que alimentan al motor han de variar en la misma proporción. Cuando se varía la velocidad del motor, esto permite obtener condiciones similares a las de la velocidad nominal. Me explico. Vamos a ver. Ya os lo había adelantado ayer, pero os lo comento, ¿no? Bueno, esto es un poco teoría, ¿no? Cada vez más utilizada la variación de velocidad en maquinaria de procesos industriales. En la mayoría de los casos se aplica la variación a par constante. Bueno, bien. Un poquitín de teoría. Bien, lo que tenemos que mantener constante es, o sea, la curva ideal sería esta, ¿no? Es decir, a medida que yo aumento la frecuencia, no bajo, aumento la frecuencia que le voy dando al motor, tendría que ir aumentando la tensión. O dicho de otra manera, este punto de aquí sería la tensión nominal del motor. Si voy a mirar a la placa de características y me pone 230/400, vale, pues eso quiere decir que si conecto el motor en triángulo tengo que conectarlo a 230 voltios, ¿vale? De tensión de línea. 50 hercios, ¿vale? Esto se corresponde con 230 voltios, 50 hercios. A medida que yo voy bajando la frecuencia, porque quiero que el motor vaya más despacio, debería ir bajando en la misma proporción la tensión. Lo que se llama mantener la relación tensión-frecuencia constante. ¿Por qué? Porque fijaros que el motor es una bobina y las bobinas, la reactancia inductiva de una bobina depende, bueno, depende de muchas cosas, pero entre otras cosas depende muy, eh, muy importantemente, no está muy bien dicho esto, de la frecuencia. La reactancia inductiva, es decir, la resistencia que ofrece la bobina al paso de la corriente eléctrica, los ohmios, esto se mide en ohmios, esa bobina que está en la fase del motor, eso es no deja de ser una bobina, bueno, o dos, como vimos en los devanaos, ¿no? O tres, en varios grupos, ¿vale? Esa bobina, una vez que yo la construyo, la autoinducción es la que tiene, no cambia. El 2 por pi tampoco cambian, son constantes. Y yo ahora le estoy cambiando la frecuencia. Cuando yo bajo la frecuencia, bajan los ohmios. Si bajan los ohmios y mantengo la tensión, ¿qué ocurre? Pues que la intensidad que circula por esa bobina, así dicho a grosso modo, aquí intervienen más cosas, pero la intensidad que circula por esa bobina, es decir, por la fase del motor, sería la tensión partido por XL. ¿Y XL de quién depende? De la frecuencia. Si bajo la frecuencia, baja XL y entonces ¿qué ocurre con la intensidad? Sube. Vale, la intensidad es un parámetro que yo no puedo sobrepasar, ¿vale? Cuando el motor me dice que esa fase aguanta 3 amperios, 5 amperios de intensidad nominal en régimen permanente, ¿no? Es la intensidad nominal, es decir, en régimen permanente quiere decir que yo puedo mantener indefinidamente esa intensidad y se está refrigerando, llega a un equilibrio térmico el motor. Si yo bajo la frecuencia y no bajo la tensión en la misma proporción, esa intensidad sube y me cargo el motor. Por lo tanto, deben ir bajando a la vez. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues como os decía, lo que pasa es que sube la intensidad. Lo que pasa es que también sube el par. Entonces, puntualmente,
yo puedo sacar de un motor más par del que le corresponde. ¿Cómo? Modificando la relación tensión-frecuencia. O sea, dando más tensión a una frecuencia determinada, dando más tensión de la que le corresponde. Y puedo sacar más par del motor. ¿Eso es bueno? Bueno, no es bueno, pero no pasa nada. Quiero decir, yo puedo sobrealimentar un motor durante un tiempo y después dejarlo refrigerar, ¿vale? Descargarlo. Bueno, eso puede ocurrir. No tiene por qué no pasar. Entonces, en los arranques a lo mejor sí que me interesa tener una relación tensión-frecuencia por encima de la normal. Fijaros que aquí la pendiente es mucho más elevada que en esta otra, por encima de la normal, y luego ya cuando el motor va lanzado, pues a lo mejor paso a una relación tensión-frecuencia más pequeña de lo normal. Bueno, o mantengo siempre la ideal. ¿De acuerdo? Eso jugando con esa relación tensión-frecuencia. Es decir, mitad de frecuencia, mitad de tensión. Cuarto de frecuencia, cuarto de tensión. Es lo que debería mantener. En algunos casos me interesa sobrealimentarlo. ¿Vale? Bien. Luego veremos cómo hacemos eso, ¿eh? Vale. Diagrama de bloques. Dice, los variadores de frecuencia se basan en la obtención de una señal de salida de frecuencia distinta a la suministrada por la red. Bueno, distinta o igual, ¿eh? Lo que pasa que entonces no tendría mucho sentido un variador de frecuencia. Un aumento de la frecuencia exige un aumento de la tensión. La tensión y la frecuencia varían siempre de forma directa. Bueno, yo diría proporcional. Si se bajara la frecuencia y no la tensión, la intensidad de corriente aumentaría de forma que podría llegar a quemarse el motor. Bien. ¿Qué tenemos dentro de un variador? Pues mirad, básicamente dentro de un variador tenemos tres bloques. Uno, el primero que nos encontramos, el bloque rectificador. Fijaos que este bloque rectificador lo que va a hacer es coger una señal de alterna, aquí la puse monofásica, pero podría ser trifásica, ¿eh? Una señal de alterna monofásica y rectificarla para convertirla en una señal de continua. Este sería el bloque rectificador. ¿Detrás qué viene? Pues detrás, esto es un bloque rectificador, ya veremos. Detrás viene un filtro. Vale, esto rectifica la señal, pero no la convierte en corriente continua constante, sino que podemos decir que se llama pulsante. En inglés, por ejemplo, a la corriente alterna la llaman alter current, ¿no? El AC/DC del grupo musical, ¿no? El AC es alter current y el DC es direct current, o sea, corriente directa. Fijaros que nosotros tendríamos que traducirlo por corriente directa. Directa quiere decir que va siempre en el mismo sentido, pero no tiene por qué ser constante. Sin embargo, nosotros decimos corriente continua. Ahí sí que ya debería ser constante. Con ese nombre que le pusimos debería ser constante. Bueno, en cualquier caso, rectificamos la señal, no queda una continua perfecta, y luego la filtramos para que quede perfecta. Bien, vamos a ver el segundo bloque. Y el tercer y último bloque consiste en coger esa señal filtrada, o sea, rectificada y filtrada, esa señal de continua perfecta, y volver a convertirla en alterna, en este caso trifásica. No hay posibilidad, o por lo menos yo no conozco que exista un variador de frecuencia monofásico, no tendría mucho sentido. Siempre la salida va a ser trifásica, la entrada puede ser trifásica o monofásica. En este caso, monofásica. Vale, vamos a ver cada bloque. Bueno, antes de esto. Dice, el rectificador se encarga de transformar la señal de entrada proveniente de tal, puede haber varios tipos de modelos, ahora lo vamos a ver. El filtro tiene como misión suavizar la onda entregada por el rectificador, ¿vale? La convierte en continua, tal. Y el inversor, esta parte de aquí, el inversor es el encargado de entregar la alimentación trifásica al motor. De continua pasa a alterna. En todo esto hay un módulo de control, ¿vale? Hay un microprocesador que está midiendo una serie de parámetros por aquí y hace disparar al variador si algo se dispara, ¿eh? Hay una serie de seguridades que voy a tener, ¿no? Este circuito de control. Y luego tengo el interface hombre-máquina, ¿no? Normalmente, pues o bien un teclado sobre el propio variador, donde yo le digo parámetros, ya veremos lo que son, ¿vale? Parámetros. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, yo quiero que arranque, que al darle al botón de arranque, pues que el motor vaya acelerando y tarde 20 segundos en llegar a la velocidad nominal. Bueno, pues eso es un parámetro, esos 20 segundos es un parámetro. Quiero que al frenar, pues tarde un minuto en llegar a cero, a parar. Eso es otro parámetro. Y como ese, un montón, ¿no? Entonces, os acabo de definir lo que se llama una rampa de aceleración
y una rampa de deceleración. Es decir, el propio variador le va dando cada vez más frecuencia, él lo mide, cada vez más frecuencia y más tensión. ¿Vale? Bien. Existen una serie de seguridades que hay que medir, ¿no? Pues qué corriente me está dando en cada una de las fases, si están funcionando bien todos los transistores, ¿no? Que atacan al motor, si la tensión del filtro en el bus de continua está bien, no está sobrealimentando, bueno, una serie de seguridades. Si alguna de esas seguridades falla, pues lo que hace es soltar al motor, ¿no? Desconectarlo. Suelto el motor y paro todo. ¿Vale? Y en el display me aparecerá, pues, salto por exceso de consumo, salto por demasiada tensión en el bus de continua, salto por no sé qué. Bueno. Bien, este display, este teclado, este interface hombre-máquina, normalmente viene sobre el propio variador, va colocado sobre él. Pero puede ser, los variadores últimamente lo que tienen es una entrada RJ45 que mediante una mochila me conecto a un puerto USB y lo que tengo es un software. Y ese software, pues como en el autómata que vimos o en el logo, yo programo en el ordenador, bueno, fijo los parámetros que yo necesito en el ordenador y luego se lo vuelco, ¿vale? Es mucho más agradable para el programador que andar en un teclado que al final tienes pocas teclas y es difícil de encontrar, ¿no? Bueno, al final te acostumbras a todo, ¿no? Pero, bien. Bueno, si el variador fuera trifásico, pues es exactamente lo mismo, solo que aquí la entrada sería trifásica, no hay más, ¿no? Dentro del módulo de control hay una serie de circuitos, como son el circuito de control, bueno, lo que os acabo de decir, vigilancia, seguridad, etcétera, etcétera. Microprocesador. Bien. Rectificador, el primer bloque. El rectificador, dice, los rectificadores son convertidores de corriente alterna a corriente continua. Esto es, proporciona una tensión de continua a partir de una tensión de alterna. Antiguamente y modernamente, lo que pasa es que ahora las fuentes de alimentación son conmutadas. La mayoría de nuestros equipos, este portátil con el que estoy yo y la mayoría de vuestros equipos internamente, bueno, la mayoría, todos los equipos trabajan en corriente continua. Todo lo que hay dentro, pues la fuente de alimentación que tenéis en la parte de atrás, si tenéis un equipo de sobremesa, en la parte de atrás el ventilador gordo que se ve es la fuente de alimentación. Pues ahí saca varias alimentaciones, pues sacará una de 5, otra de 15, otra, varios colores, ¿no? Entonces, varias alimentaciones. A lo mejor saca una simétrica, no lo sé. Bien, esas fuentes de alimentación, pues son los convertidores de corriente alterna que tengo en la red a corriente continua, ¿vale? Antiguamente, hoy vamos a ver un poco cómo son los rectificadores, antiguamente esto se hacía con un transformador, bueno, y se puede seguir haciendo, lo que pasa es que el transformador es un equipo voluminoso y caro, hay hierro, hay cobre, hay que dar vueltas ahí, hay mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que desde hace ya unos cuantos años tenemos fuentes de alimentación conmutadas. Si os acordáis, los primeros móviles venían con un mochilón de carga que pesaba casi más que el móvil, el propio cargador. Hoy en día parece que te tangaron, porque miras el cargador, lo sopesas a la mano, ¿no? Coges en la mano y dices, esto no tiene nada dentro. Sí que tiene una fuente de alimentación conmutada. ¿Vale? Tiene una fuente de alimentación conmutada. Bueno, es un poco más difícil de explicar, pero bueno, cambiaron el transformador de sitio, ¿eh? Pero bueno. Dice, hay diferentes tipos de rectificadores, pudiendo ser rectificadores no controlados, son los que vamos a ver, semicontrolados y controlados. Luego os comentaré la diferencia entre ellos, ¿vale? Vamos a ver los no controlados y os comento la diferencia. También, dependiendo del tipo de alimentación, los rectificadores pueden ser monofásicos o trifásicos. Los hay de media onda y de onda completa. Los variadores de frecuencia emplean rectificadores normalmente no controlados. Normalmente no controlados. Vale, ¿qué es un rectificador monofásico no controlado de media onda? Pues un diodo. Fijaros, yo tengo la alimentación a 230 voltios y el diodo solo deja pasar la corriente en un sentido, en el otro no. Es decir, cuando la corriente intenta ir de la fase al neutro, el diodo la deja pasar y entonces aparece el semiciclo positivo. Fijaos que aquí estaría toda la onda, ¿no? Pero él solo deja pasar el semiciclo positivo. Aquí se cierra. Aquí se cierra el contacto.
Entonces, toda esa onda aparece en la carga. Lo que estoy viendo aquí es la señal que aparece en la carga. Vale, ¿qué pasa durante el semiciclo negativo? Que este contacto se abre. Si se abre, la corriente no puede pasar y por lo tanto no hay tensión en la resistencia. La tensión en la resistencia es cero. ¿Vale? Por lo tanto, en la carga, yo aquí delante, si mirara la forma de onda de la tensión, sería esta que tengo aquí. Pero aquí detrás del diodo, si miro la forma de onda de la tensión, veo que es esta. Hombre, ¿es un rectificador? Sí, porque ahora ya la corriente solo va, la corriente y la tensión, vamos, solo van en un sentido. En el otro sentido no van, me las he cargado. Es corriente directa, como dicen los ingleses. Solo va en un sentido. ¿Es una corriente continua? Hombre, yo no me atrevería a decir esto. Es una corriente continua, pero no constante. ¿Vale? Tengo pulsos, tengo picos ahí. ¿Vale? Tengo picos. Si aquí delante le pongo un transformador, puedo hacer que estos picos sean más pequeños. Es decir, yo ahora mismo lo que tendría sería un pico aquí que proviene de la tensión eficaz, ¿no? La tensión eficaz, el pico era, os recuerdo que este pico era 230 por raíz cuadrada de 2, ¿eh? Este pico de aquí. Si tengo 230 voltios eficaces en el enchufe, este diodo lo que está dejando pasar es un pico, una semionda, ¿no? La senoide, pero solo la positiva, de pico 320 voltios, bueno, lo que sea, ¿no? 230 por 1,41 y luego 0. 230 por 1,41, 0. Y sube y baja, ¿vale? No se mantiene constante. Bien. Si yo pongo, decía, un transformador y aquí tengo los 230 delante eficaces, pero aquí tengo 12 voltios, pues entonces lo que tendré será un pico de 12 por raíz de 2. Si 12 son los voltios eficaces, ¿eh? 12 por raíz de 2. O sea que lo primero que tengo que tener para una fuente de alimentación de 12 voltios, pues es un transformador y es un equipo caro. En las fuentes de alimentación conmutadas, pues no lo hacen así. Bueno, en realidad sí que lo hacen así, pero el transformador está después de bueno, después de conmutar y a una frecuencia mucho más elevada, al subir mucho la frecuencia puedo bajar el tamaño del transformador. Es un poco más largo de explicar. No vamos a meternos en eso. Vale. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo una bobina? Esto es importante. ¿Qué pasa si tengo una bobina? Pues mira, si tengo una bobina, antes tenía una resistencia, ahora puse una resistencia bobina, que básicamente es lo que es la fase de un motor, resistencia bobina. ¿Qué ocurre? Que la corriente se me desfasa en retraso. Y como la corriente se me desfasa, lo que ocurre es que este diodo sigue funcionando, porque la corriente va retrasada, cuando la tensión es negativa. Es un poco difícil de ver esto. Es difícil de ver. Pero bueno, si la tensión es esta y la corriente es esta, ¿qué ocurre? Pues ocurre que este diodo va a seguir funcionando mientras la corriente siga fluyendo, ¿vale? Se establece por tensión, ¿vale? Cuando la corriente intente ir en este sentido, el diodo va a dejarla pasar, pero no se va a cortar hasta que la corriente intente ir en sentido contrario. ¿Y eso dónde ocurre? Aquí. Ocurre aquí, no ocurre aquí. ¿Por qué? Porque tengo una carga inductiva, fuertemente inductiva. Bueno, esta que pinté aquí no era muy fuerte, sino tendría que ir más atrás. Si esto ocurre aquí, ¿qué ocurre? Pues que la corriente sigue fluyendo en sentido positivo y entonces aparece un pico aquí de tensión negativo, que es este que aparece aquí. ¿Cómo lo arreglo? Esto no es bueno, ¿eh? ¿Cómo lo arreglo? Pues lo arreglo con una cosa que se llama diodo volante. Si os fijáis, lo único que introduje del esquema anterior a este es un diodo aquí en antiparalelo con la carga. Digo en antiparalelo porque si os fijáis está, o sea, cuando este deja pasar, este no. Y sin embargo, cuando la corriente, ese pico negativo de la corriente en la bobina, lo que hace es que al ser la tensión negativa provoca aquí una descarga de la bobina. Y entonces elimina el pico este que teníamos de antes. Bueno, este pico de aquí negativo, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con esto?
Pues que al final de las diapositivas estas, en paralelo con el transistor que ataca al motor, hay un diodo volante. Ese diodo volante lo único que tiene la misión de proteger al transistor de los picos negativos que produce el desfase de la corriente en la bobina. Nada más, ¿vale? Que hay que poner ese diodo volante por protección del transistor que ataca a la bobina, ¿no? Bueno, que lo veremos ahí. Otro rectificador, voy a pasar bastante rápido porque estos rectificadores, bueno, no son los que se usan, ¿vale? Otro rectificador sería esta posibilidad, transformador con toma intermedia, ciclo positivo lo rectifica el diodo de arriba, ciclo negativo lo rectifica el diodo de abajo. Fijaros, el sentido de la corriente aquí sería, durante el semiciclo positivo sería este, durante el semiciclo negativo sería este. Si os dais cuenta, por la carga siempre pasa igual, de arriba a abajo. Entonces, consecuencia de todo esto, lo que tengo es una onda completamente rectificada, ¿vale? Tengo los dos semiciclos. Bueno, ya conseguí rellenar este hueco que no lo tenía relleno, ¿no? Por eso el otro se llama rectificador de media onda y este se llama rectificador. A mí me gusta más de onda completa porque de doble onda, si antes era el de media, pues ahora será el de onda completa. Porque si no parece que uno es el 4 veces el otro. Pero bueno, se le llama doble onda. Doble onda. Vale, ya tengo más continua que antes. No es continua, pero por lo menos ya es más continua que antes. Ya recuperé estos huecos que eran negativos, ya los recuperé en positivo. Esto normalmente, pues no se hace así. Normalmente no se hace así porque este es un equipo caro. Transformadores con toma intermedia. Bueno, alguno hay, ¿no? Pero es un equipo caro. ¿Cómo se hace? Pues con 4 diodos. En vez de utilizar un transformador con toma intermedia, que es caro, utilizo un transformador normal. Aquí engañé un poco porque no puse el transformador. Pero el transformador tiene que estar si yo quiero bajar la tensión a 12 voltios. Entonces, pongo un transformador normal, no con toma intermedia, que será un poquitín más barato que el otro, y utilizo 4 diodos. Vale. Si no pongo transformador, pues lo que estoy haciendo es que este pico, si estos son 230, es que este pico de aquí son 320, acordaros, 230 por raíz de 2. Es 320, no hay transformador, pero funciona. Vale. Si os fijáis, durante el semiciclo positivo, con esta configuración, aquí estaría la carga, ¿no? Aquí estaría mi carga, la que yo quiero alimentar. Durante el semiciclo positivo decía, ¿cómo circula la corriente? Pues la corriente quiere ir de la fase al neutro, ¿vale? Va por el diodo 1, por este no puede volver, ¿vale? Pues este no puede volver porque no le deja el diodo. Entonces pasa por la carga y ahora sí que puedo volverlo por los dos. ¿Pero por cuál vuelvo? Hombre, si vuelvo por el de 4, vuelvo al mismo sitio que llegué. Eso no tiene sentido. La corriente siempre circula de positivo a negativo. ¿Vale? Entonces vuelve al mismo sitio que llegué. Entonces, ¿por dónde vuelvo? Por el 3. Ese sería el recorrido que haría la corriente durante el semiciclo positivo. Aquí. ¿Qué pasa durante el negativo? Pues fijaros, durante el negativo lo que quiero es llegar del neutro a la fase. Antes era de la fase al neutro, ahora es del neutro a la fase. ¿Vale? Pues salgo con la corriente por aquí. No puedo entrar por el diodo hacia abajo, eso no puedo. Entonces, hacia arriba, no puedo entrar por el D1 porque también sería ir en contra de él, ¿no? Sería ir en contra de él. Paso por la carga, vuelvo. Claro, por aquí sería volver al mismo sitio del que salí, no tiene sentido. Y entonces vuelvo por el D4. Si os fijáis, en los dos casos, la corriente por la carga baja. Aunque sea alterna, en la corriente por la carga baja, en los dos casos. Por lo tanto, este sería el semiciclo negativo. Consecuencia, pues tengo una rectificación con un equipo relativamente barato, son 4 diodos. Esto a veces lo encapsulan, bueno, a veces no, la mayoría de las veces lo encapsulan. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto lo meten en una caja, meten los 4 diodos en una caja y tú no los ves. Ves dos patas que están marcadas con alterna y dos patas que están marcadas, una con positivo y otra con negativo. Y ves una caja negra.
bueno, del color que sea, ¿vale? Normalmente negra, ¿vale? Entonces yo meto por aquí alterna y él me da por aquí continua. Continua, continua, ¿vale? Aquí hay mucho que rellenar todavía para que sea continua, porque continua debería ser así, ¿vale? No es continua. Es continua, pero pulsante. Vale. Este se emplea, ¿vale? En un variador de frecuencia nos vamos a encontrar normalmente con este equipamiento. Si el variador es monofásico, ¿vale? Si el variador es monofásico, ¿vale? ¿Qué pasa si es trifásico? Pues que si es trifásico, me puedo encontrar con un rectificador trifásico de media onda. No voy a estudiarlo, ¿vale? Porque sí que a veces se monta por abaratar costes, pero puede ocurrir, ¿vale? Que esto aparezca en un variador, pero bueno, lo normal es que aparezca el otro. ¿Qué es esto? Pues fijaros, aquí lo que haría sería cogerme a una red trifásica con neutro. Este montaje necesita neutro, entonces me acojo una red trifásica con neutro. Y entonces aquí circularía la corriente en cada momento, por el diodo que tuviera el ánodo más positivo. Fijaros, si nos fijamos en la red trifásica, vemos que los puntos van siendo, la onda más positiva va cambiando, ¿vale? Primero es la R, bueno, la L1, luego la L2, luego la L3, luego la L1 otra vez, L2, L3, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que durante todo este tiempo, circulará la corriente por el diodo 1, durante todo este tiempo circulará la corriente por el diodo 2 porque está cogida la S, ¿no? Y durante todo este tiempo circulará la corriente por el diodo 3 y luego vuelve a empezar, ¿vale? Porque esta vuelve a ser, ¿no? Esta onda de aquí, no la puedo pintar, ¿no? Pero esta onda de aquí es esta, ¿vale? Positivo, negativo. Vale. ¿Qué consigo con esto? Hombre, pues consigo una mejora importante, porque fijaros dónde está la línea de continua ahora. La línea de continua está aquí. ¿Lo veis? Por ahí debajo, antes bajaba hasta abajo, no sé si os disteis cuenta. ¿Vale? Antes bajaba hasta abajo y volvía a subir, bajaba hasta abajo y volvía a subir. Ahora ya no baja hasta abajo. ¿Vale? Ahora ya baja hasta ahí. Pero aún así sigue teniendo una pulsación aquí arriba. ¿Por qué? Porque fijaros que me he cargado todas las semiondas negativas. Las semiondas Pero ahí la continua es esa, pero el valor eficaz es un poco más arriba, porque hay que tener en cuenta la media de esos picos, ¿no? Bueno, a ver, podríamos mirar a ver cuál sería el valor eficaz de este rizado de aquí. Sí, estaría por aquí por medio, claro, había que calcularlo. No sería ni el pico ni lo de abajo. El valor medio estaría por aquí arriba, sí. Pero bueno, sigo teniendo unos picos aquí. La cuestión es, la cuestión es, ¿me sirve esto? Bueno, sí, me sirve. Tengo un par de problemas. Primero, no estoy aprovechando a tope la rectificación de la onda trifásica. Bueno, eso no sería muy importante. Pero segundo, necesito que la red trifásica que me manden tenga neutro. Bueno, tampoco es un problema muy exagerado. La mayoría de las redes tendrán neutro. ¿Vale? Las redes que tenemos nosotros tendrán neutro. Y entonces, bueno, pues tengo aquí un rectificador suficiente. Vale. Pero si yo en vez de poner 3 diodos pongo 6 en esta configuración, estoy haciendo una cosa. Fijaros, estoy dando la vuelta a las semiondas negativas, les estoy dando la vuelta hacia arriba. Y si os fijáis, mirad, si os fijáis, esta que había pintado antes, ¿no? Esta onda, joder, esta onda de aquí, es que no me deja de bajar más abajo, ¿vale? Si esta de aquí, que es la negativa de esta onda, le doy la vuelta hacia arriba, ¿dónde cae? Cae aquí. ¿Os dais cuenta? El pico caería aquí, entre la S y la T. Vaya S. Entre la S y la T. Claro, la de la S, la negativa de la S, caería entre la T y la R. Y la negativa de la T entre la R y la S. Es decir, estoy rellenando aún más con los negativos que les doy la vuelta, estoy rellenando aún más estos huecos. Por eso
veis en esta imagen, veis que aquí todavía hay menos huequinos, ¿vale? Todavía hay menos. ¿Sigue habiendo? Sí, sigue habiendo, pero es casi ya corriente continua, ¿vale? Ahora la línea de continuo estaría colocada aquí en estos cruces de aquí. Ahí, ¿vale? En este caso, fijaros que en este caso, esto es más difícil de explicar y en estos momentos más todavía, porque aquí tendría que pararme, pero bueno, tampoco vamos a ganar mucho, os lo cuento un poco. Fijaros, hay un momento en que la corriente está circulando por D1 y volviendo por D6. Siempre va por el diodo que tenga el ánodo más positivo y vuelve por el diodo que tenga el cátodo más negativo. Pero luego, un instante después, pues irá por D1 y volverá por D5. Claro, lo que no puedo hacer es ir por D1 y volver por D4, porque vuelvo al mismo sitio. Eso no puedo. Pero sí puedo ir de la R a la S o de la R a la T. Luego será de la S a la R o de la S a la T. Y luego irá de la T a la R o de la T a la S. Bien, desde el punto de vista macroscópico para nosotros, ¿qué es lo que hace esto? Convertir una señal de trifásica aquí, muy grande o pequeña, me da igual, con transformador, sin transformador, normalmente sin transformador, convertimos esta señal de trifásica en una señal de continua prácticamente constante, ¿vale? Y solo tenemos que utilizar 6 diodos. Digo solo, me diréis, ¿cómo que solo? Son 6, coño. A ver, el diodo es un semiconductor y el semiconductor os dije ayer que era una piedra. O sea, materia prima cero, o prácticamente cero. ¿Dónde está el problema? El problema está en que hay que fundirla y tiene un proceso de fabricación, ¿vale? Y hay una ingeniería detrás, evidentemente, ¿vale? Pero no deja de ser un material relativamente barato, comparado con un transformador que lleva hierro, que lleva cobre, etcétera, etcétera. Entonces, poner 3 o poner 6 diodos no encarece el producto está encarecido en otros sitios, pero ahí no encarece el producto y mejoro bastante tal. También os digo que hay variadores que utilizan el método anterior, el de los 3 diodos, y rectifican menos. Vale, fijaros, si se me ocurriera la idea de cambiar alguno de estos diodos por tiristores, es decir, controlarlo, lo que estoy haciendo es cortando aquí la señal cuando a mí me dé la gana. Entonces estoy variando la tensión media de la continua, estoy subiendo o bajando la continua. Eso en un variador no tiene sentido, pero sí tendría sentido, por ejemplo, para atacar una máquina de corriente continua. Si solo cambio estos 3 y los otros 3 no, hablamos de rectificadores semicontrolados. Si cambio los 6 y pongo los 6 con tiristores, entonces hablamos de rectificadores totalmente controlados. Al principio nos hablaba rectificación trifásica de media onda, no sé qué, rectificadores controlados, rectificadores no controlados. Bueno, los variadores habitualmente son no controlados, ¿vale? Son diodos. Si yo introduzco tiristores en una sola de las bandas o en todas, pues en un caso será semi-controlado, en otro caso será completamente controlado, totalmente controlado. No se usa, ¿vale? No me interesa. En las máquinas de corriente continua hubo una época en que sí. Bueno, hasta que el variador vino como os dais cuenta, el variador vino a desmontar un poco toda la industria que había, Vale, aquí nos habla un poco de ellos, ¿no? En los semicontrolados, pues bueno, necesito unos circuitos de disparo. Bueno, no voy a entrar en esto porque en realidad en los variadores no existen, ¿vale? Bien, siguiente bloque. El filtro. Vale, sí, tengo una señal de continua, muy continua, pero no es al 100% continua. Todavía sigue existiendo ahí lo que en electrónica llamamos un rizado, ¿vale? Aparece un rizado. Y ese rizado quiero eliminarlo. O sea, lo que quiero es que aquí me aparezca una señal de continua perfecta. Bueno, más perfecta de lo que yo pinté ahí. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando un filtro. ¿Qué es un filtro? Bueno, pues básicamente un filtro es un condensador. Es decir, para una rectificación trifásica media onda tendremos esto, onda completa tendríamos esto. Bueno, lo que necesito es esto, ¿vale? Una señal de continua completamente constante. Vale, ¿cómo lo hago? Pues lo hago... Hostias, ¿aquí qué pasa? ¿Me cargué una señal? Sí.
atrás. ¿Cómo lo hago? Pues mirar, lo voy a hacer con un condensador. Es decir, yo voy a meter el filtro, dejarme ir para atrás. Aquí, voy a meterle aquí en paralelo. Yo pensé que tenía una... Voy a meter un condensador. Vale, ¿qué es un condensador? Bueno, pues un condensador. Durante los tiempos en los que el pico se carga, el condensador, o sea, va hacia positivo, alimenta, el rectificador alimenta la carga, pero también carga el condensador. ¿Vale? El condensador se va cargando con una tensión. Cuando, esto se ve mejor en esta otra. A ver, dejarme ir para atrás. Aquí, ¿no? Aquí. Se ve mejor en esta. Mirad, yo aquí tendría mi carga, ¿no? Mi resistencia de carga, la que quiero alimentar, y aquí tengo mi condensador. ¿Vale? Bien, durante el periodo en el que la corriente, la tensión sube, ¿qué ocurre? Alimento la carga, pero también alimento, ¿no? Aquí hay dos corrientes, la corriente que va a alimentar la carga y la corriente que va a cargar el condensador. Es decir, hay un exceso de consumo, por decirlo así. Sin el condensador esta corriente no existiría. Pero, como el condensador se opone a cambios bruscos de tensión, cuando la tensión baja, el condensador lo que hace es aportar lo que tenía almacenado a la carga. Y la consecuencia es que esto ocurre esto de aquí. Es decir, el condensador suaviza la señal, ¿vale? La hace más continua. Dice, hombre, más continua sí, pero no es continua. ¿Vale? Multiplicamos el condensador por 2 y ¿qué ocurre? Pues ocurre esto. Es decir, todavía es más continua. Si yo pongo un condensador lo suficientemente grande, prácticamente no la voy a ver. ¿Vale? Siempre va a haber un rizado, ¿eh? Siempre. Es imposible que un condensador lo arregle al 100%. Hombre, lo que pasa es que si la resistencia es muy grande, tiene muy poco consumo, y el condensador es muy grande también, pues el rizado será de picovoltios, no lo sé. Si el condensador es pequeño y la resistencia tiene mucha exigencia, mucho consumo, es una resistencia pequeña también, pues este rizado se me hace más grande. Pero bueno, ahí para que funcione no tienes que ponerle una resistencia ya en el circuito paralelo serie. En el circuito paralelo serie. Esta es la resistencia de carga y el condensador va en paralelo con ella, punto, no hay más. Ya, pero bueno, yo hablo de una fuente de alimentación, claro, que es cuando lleva el filtro serie o paralelo. A ver, esto es el filtro clásico de condensador. Existen filtros por condensador. Esto es un filtro en C, filtro por condensador. Existe el filtro LC, es un filtro condensador bobina, normalmente lleva una bobina aquí. Y existe lo que se llama un filtro en pi, que lleva un condensador aquí, antes de la bobina, y la bobina y un condensador. Pi se llama pi porque parece la letra pi, pero bueno, con mucha imaginación, ¿no? Un condensador antes, un condensador después de la bobina, y aquí iría la carga. Esto es la letra pi, ¿vale? Y entonces aquí iría la carga. Bueno, se supone que si pones una pequeña bobina aquí, pues mejoras todavía la cuestión del filtro. Pero bueno, que con un condensador funciona, ¿eh? Con un condensador funciona. No sé si te referías a eso o no sé. ¿Por ahí? No, me refería que normalmente cuando haces una fuente de alimentación tienes que poner, a ver, aumentas un poco, o sea, se complica un poco, que es una pija de circuito, pero que se complica, pero que el filtro al final no lleva, lo que es filtrado no lleva una resistencia siempre en paralelo o en serie para hacer funcionar mejor el circuito. No me suena, pero bueno. No me suena. Yo nunca he visto eso, Rubén, tío. No sé. No me suena, pero bueno, yo en estas cosas Los 4 días. no tengo la Eso debe verdad. salir una fuente de alimentación del chino, de la que puedes comprar en el chino, de esta que valen 5 o 10 pavos. Y es una fuente de alimentación, no lleva resistencia ni historia. A ver, vamos a ver. Esto es una fuente de alimentación básica perronera para que entendáis cómo funciona un rectificador y un filtro. Nada más, ¿eh?
Porque en realidad, si yo quiero estabilizar esta señal de verdad, tendría que poner un circuito, tendría que poner un 7815, un 7812, para pequeños consumos, ¿eh? Para un variador no me valdría. No me valdría. ¿Qué hace ese circuito? Intercalarse, una vez que tengo el, el rectificador y el condensador, se intercala aquí un circuito integrado que estabiliza la señal. Es decir, sí que me elimina el filtro completamente. Hay que pagar un precio, ¿vale? Él se come 2 o 3 voltios. Es decir, que aquí para llegar a 5 voltios, por aquí delante tendría que ponerle 8 voltios. Él se come precio. Pero tengo los 5 voltios perfectos a la salida. ¿Vale? Perfectos. O sea, ahí sí que no hay filtrado, vamos, rizado de ningún tipo. O sea que sí que sí que una fuente de alimentación es un poco más sofisticada. En cualquier caso, estas fuentes de alimentación están un poco obsoletas. Quiero decir, o sea, dentro del variador existe esto. Sigue existiendo porque en realidad es lo que necesito. Esto si es monofásico o esto si es trifásico. Y va a tener unos condensadores, cuando vengáis por aquí y veamos uno, vamos a abrir uno, veréis que los condensadores que trae son condensadores tochos, muy grandes. O sea, un variador es grande porque lleva condensadores. Necesita condensadores grandes para filtrar toda la señal. Fijaros que estamos hablando, aunque sea de un motor de un caballo, estamos hablando de 2 amperios ya. ¿Vale? 2 o 3 amperios. Un caballo son 700 vatios. 220 voltios para conseguir 700, necesito 3 amperios y pico. 3 amperios y pico. O sea que necesito unos filtros ya importantes, ¿vale? Unos filtros grandes. Una pregunta, Alberto. Sí. Aquí, la tensión eficaz de continua, ¿cuál sería? El pico sería, si tú alimentas aquí, también puedes tener variadores que se alimentan a 230, trifásica a 230, son raros, y trifásica a 400. Si tú aquí pones trifásica a 400, el pico aquí serían 400 por raíz de 2. Ojo, Por raíz de 2. 400 por raíz de 2. Variadores te los puedes encontrar, a ver, en monofásica lo normal es que te los encuentres para enchufar a una red de 230. Punto. No va a ser muy raro que te los comercialmente en España, quiero decir, si te sales a pues Estados Unidos, entiendo que los habrá de 110, no lo sé, pero vamos, sería lo lógico y lo normal, ¿no? Entonces, en España te vas a encontrar en monofásica, siempre la alimentación será 230, por lo tanto el bus de continua será de 320 voltios, 230 por raíz de 2. Vale, donde sí que puedes tener más variedad sería en trifásica. Te puedes encontrar variadores trifásicos que llevan los 6 diodos y que están esperando 230 voltios de tensión eficaz entre fases. Y otros, lo más habitual es que, porque la trifásica que tenían las industrias, ¿cuál es? 400. Pues otros variadores te vas a encontrar con que están esperando 400 voltios de tensión entre fases. Si ese es el caso, al rectificar, lo que vas a tener aquí va a ser un pico de tensión, o sea, el pico de continua, la estabilización en continua, será a 400 por raíz de 2. Fijaros que son casi 600 voltios, 600 voltios en el bus de continua. Ojo. Claro, es que ahí puedes hacer ahí un buen juego. Bueno, ojo, sí, es eso, no hay más. Los que tenemos aquí son monofásicos a 230 y hay un trifásico, creo que hay un trifásico a 230 también. Es que ese no lo uso mucho porque, bueno, en el fondo después la programación de todos es parecida, da igual que sean de una manera o de otra, ¿no? Eso me da igual. Pero el trifásico que tienes de 230 es por la red que hay en el taller, claro, ¿no? porque si no, no lo podría enchufar. Bueno, podemos enchufar antes del transformador. Sí, a la red de la calle, bueno, sí, también. Bueno, nosotros lo que tenemos es media docena, no, son 8 me parece, variadores monofásicos a 230 y de un caballo. Básicamente la programación de todos ya lo veréis que es, una vez vista, pues, hombre, no os voy a decir que son iguales de programar los de Siemens que los de ABB, que los de Schneider, que son los que tenemos aquí, pero todos van a tener rampa de aceleración, rampa de deceleración, velocidad máxima, velocidad mínima, frecuencia, bueno, una serie de parámetros, ¿no? Frecuencias prohibidas, velocidades programadas, van a tenerlo todo.
Lo que pasa es que unos tienen los parámetros escondidos en un sitio y otros escondidos en otro. Yo tengo que saber que esos parámetros existen y luego al coger el manual mirar a ver dónde están. Es es como escribir un poema y después querer escribirlo, o sea, una obra de literatura, lo mismo que os dije para el programa del autómata, ¿no? Yo escribo un párrafo y la creatividad ya la hice, ¿vale? Esa ya está hecha, ¿vale? Pero mi idioma nativo es el español, ¿vale? Yo quiero escribir ese mismo párrafo en inglés, en francés, en alemán, en japonés, ¿vale? Pues lo mismo me ocurre, yo tengo un programa hecho para el autómata A y si lo quiero pasar al B, pues tendrá otros sitios donde están escondidas las AND, las OR, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, la parte creativa, que es la jodida, está hecha. O sea, el programa está hecho. No sé si me entendéis. Pues con los variadores pasa algo parecido, ¿vale? Cada fabricante tiene sus parámetros metidos, escondidos en algún sitio, pero los parámetros son los mismos, ¿vale? Si yo quiero que un variador acelere de 0 a 10 en no sé cuántos segundos, pues uno lo llamará de otra manera, de otro rampa de aceleración y el otro lo llamará tiempo de aceleración. Pero en el fondo estará por ahí metido en algún lado. Es cuestión de cogerse el manual y mirar a ver. Bien. Bien. Vale. Y tienes que pillártelo, perdón, tienes que pillarte, pues yo qué sé, por ejemplo, las fuentes de alimentación conmutadas ahora tú lo puedes meter desde 100 hasta 240 voltios sin problema. O sea, no tienes que tener en cuenta que sea 100 o 240. En este caso sí lo tienes que tener en cuenta, si tú tienes 400 o 230. No, ¿sabes lo que pasa? Que una fuente conmutada tiene sentido en el momento que hay un transformador. O sea, si yo tengo una fuente de alimentación, si yo tengo... No, también me imagino, si no como chopear. No, espera. Si yo tengo una fuente de alimentación en el que necesito bajar de los 230 a 12 voltios, pues en algún momento tengo que meter un transformador. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente clásica y una fuente conmutada? Pues que en la fuente clásica el transformador va al principio, trabaja en la parte de 50 hercios, ¿vale? Yo lo enchufo el transformador, inmediatamente me baja la tensión y luego ya trabajo a tensión reducida, rectifico, filtro, estabilizo, hago lo que quiera, ¿no? ¿Qué hace una fuente conmutada? Una fuente conmutada lo que hace es coger la señal de alterna de la red, chopearla, ¿vale? Chopearla quiere decir cortarla en cachitos con un transistor, ¿vale? Transistor de efecto de campo normalmente y un diodo, unos condensadores, unas bobinas, lo que sea, y lo que hago es convertirla en continua. Chopearla y convertirla en continua, pero de muy alto valor, ¿vale? La convierto en continua de muy alto valor, de muy alta tensión, quiero decir. Bien, una vez que la tengo convertida en continua, lo que hago es volver a cortarla a una frecuencia muy elevada y entonces meto el transformador para que me baje la tensión. El transformador, o sea, la diferencia está que en una el transformador está al principio y en otra el transformador está al final, o casi al final. Porque después tengo que volver a rectificarla, ¿no? Pero claro, si yo la chopeo a 1000 hercios, el transformador baja de tamaño mucho. Si yo quiero, no chopearla, si lo que quiero es convertir, bajar la tensión con una frecuencia de 1000 hercios, el transformador baja muchísimo de tamaño. No es lo mismo un transformador, para igualdad de potencia estoy hablando, a igualdad de potencia, un transformador que trabaja a 50 hercios y un transformador que trabaja a 1000 hercios, o a 2000, lo que sea. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que el transistor que tengo alante para trocear la señal, pues no puede ser de mucha chicha. O bueno, no existe mucha chicha. Bueno, sí que los hay, ¿no? Pero quiero decir... Sí, ahora ya los hay. Quiero decir que en este caso, que la rectificación, estoy hablando del caso del variador, en el caso del variador, en que el transformador no existe, porque yo rectifico la señal en bruto, ¿no? Los 230 o los 400, lo rectifico y lo convierto en una corriente continua en bruto, a 400 voltios, a 500 voltios, acabo de decir, ¿no? Y después de ahí la troceo para dársela al motor. Pues en este caso no me interesa tener una fuente de alimentación conmutada. Desaparece el transformador, que es la parte cara, por decirlo así, y entonces no utilizo una fuente de alimentación conmutada en un primer momento, ¿vale? En el primer paso, en la parte de rectificación. Entonces no vais a encontrar un variador que tenga una fuente de alimentación conmutada, no existe eso.
Sin embargo, en la parte de salida sí que va a chopear la señal. Sí que la va a cortar, es lo que vamos a ver ahora. Va a chopear la señal. Entonces veréis siempre en los variadores que la fuente de alimentación, o sea, lo que es el rectificador es el clásico. Puente rectificador de 4 diodos o puente rectificador de 6 diodos. O en algún caso de 3, ¿no? Los de media onda. No veréis una fuente de alimentación conmutada al principio. Porque en realidad ahí en esa parte no es una fuente de alimentación lo que necesito, es un rectificador. Convertir la señal de alterna en bruto en continua en bruto. Y luego volver a convertirla en alterna, que es lo que voy a hacer ahora. Y chopearla y trocearla. Tal. Sin embargo, a baja potencia, cuando estoy hablando de muy baja potencia, eso sí me interesa. ¿Por qué? Porque en realidad en un cargador de móvil o en un cargador de portátil, que a lo mejor es un poquitín más exigente, ya veis la mochila que lleva un cargador de portátil, ¿no? Esa mochila que lleva en el medio del cable de alimentación entre el enchufe y la toma del portátil, esa mochila no es más que una fuente de alimentación conmutada. Y ahí no hay ningún transformador. Sí que lo hay, pero en alta frecuencia. Lo hay, pero en alta frecuencia. En baja frecuencia no lo hay, tendría que ser más voluminoso. Antiguamente, bueno, estoy mirando aquí ahora que el transformador que tengo, vamos, la fuente de alimentación que tengo para el tal, una es el doble que la otra. Pues igual si abro esta me encuentro con que sí es una fuente de alimentación clásica, no lo sé. La grande, quiero decir. No lo sé, igual todavía algún fabricante lo hace así. Pero bueno, que abarata costes porque el transformador es mucho más pequeñín. Al ser más pequeño, menos hierro, menos cobre en los dos devanaos, etcétera, etcétera. Pues si lo caro de esto era el transformador. Sí, sí, claro. En una fuente de alimentación lo caro es el transformador. Los diodos son una mierda. Nada, O sea, nada, nada. Los transformadores sí cuestan una pasta. no es el precio. Por eso interesa bajarlo a tope el transformador. Y por Pero, eso... por ejemplo, tú si tienes una fuente que te quieras que te dé 12 voltios, 24 amperios, ahí no hay tu tía que te dé transformador. No, el transformador tiene que estar siempre. A ver, menos aquí, que es lo que estoy haciendo es rectificando. Esto no es una fuente de alimentación, es un rectificador, ¿eh? No entendamos esto como fuente de alimentación, porque es que, ¿qué entendemos por fuente de alimentación? Bueno, sí, es que claro, estoy convirtiendo de alterna a continua, pero me estoy cargando el elemento más caro, que es el transformador. No existe ese transformador. No hay. Por lo tanto, voy a una fuente de alimentación clásica. Vale, en una fuente de alimentación conmutada no es que no esté el transformador, Rubén, es que el transformador está en la parte de alta frecuencia. Y al estar en la parte de alta frecuencia, o sea, yo rectifico la señal, la filtro, igual que aquí, pero la chopeo y la convierto en una señal alterna de 1000 hercios o de 2000. Cuadrada, eso sí, porque ya no es senoidal, es cuadrada, ¿no? La chopeo, ahora vamos a ver qué es chopear, ¿no? La corto y la chopeo y la convierto en una señal alterna de 1000 hercios. Y ahora pongo el transformador para que me lo baje. Y ahora, como tengo un transformador que trabaja a 1000 hercios, pues el tamaño del transformador se divide entre 10. Bueno, depende de la potencia, ¿no? Pero quiere decir, baja mucho el transformador. Entonces, veis, un transformador que en un caso sería como, yo qué sé, como una manzana, pues de grande, pues en la parte de alta frecuencia a lo mejor te queda como un, yo qué sé, como una lenteja, ¿no? Como una lenteja tan pequeño no, ¿vale? Como un dado, ¿vale? Como un dado de jugar al parchís. Entonces el tamaño, joder, me permite hacer la fuente de alimentación muchísimo más compacta. No sé si me entendisteis de palabra, claro, es complicado. Sí. Pero lo que te quiero decir que, por ejemplo, cuanto más carga, o sea, cuanto más intensidad quieres que entra en la fuente de alimentación, ahí no hay tu tía, hay que ser el transformador más grande. Sí, pero en el primario y en el secundario. O sea, estoy hablando de igualdad de potencia, ¿eh? Sí. Dos fuentes de alimentación igual de potentes, con la misma potencia. La relación de tamaño del transformador, pues no sé decir ahora mismo, pero imagínate que la relación de tamaño sería de manzana a dado del parchís. Coño, pues si me multiplicas por 2, se multiplican los tamaños de los dos por 2. Claro, pero yo por ejemplo te estoy hablando de las que tengo yo para la emisora, que tienen que dar igual 15 amperios o 16 amperios en la salida, regulable 0 a 24, que se lleva un cacho transformador de la Virgen y funcionan con el transformador por delante, que no llevan el rectificador delante. Ya, bueno.
Bien, bien, que yo no digo que hayan desaparecido, simplemente que existen las otras también. Vale. No, pero yo es lo que desconozco, que yo no sé si también se puede reducir para dar esa carga, quiero decir, para dar esa intensidad en la salida. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que entonces ya no te queda el tamaño de un dado, te quedará el tamaño pues, de una caja de cerilles, o sea, más grande. ¿Sabes lo que...? Ya, ¿Entiendes? pero yo eso no lo sabía. Yo pensaba que seguían funcionando para dar más intensidad, el típico convencional, no que se hacía de la otra manera también. No, 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 sí se puede, sí. Lo que pasa es que habitualmente sí que está más derivado a pequeñas potencias, fuentes de alimentación conmutadas, y a grandísimas potencias, fuentes de alimentación. Sí que te puedes encontrar que el porcentaje que hay más de unas, en las grandes potencias, las clásicas, y en las pequeñas potencias, las conmutadas. Pero Hombre, se ve de poder, Rubén, porque los cargadores de batería ya no llevan ese mogollón que eran antiguamente. ¿Sabes? Hay Hombre, pero un cargador de batería te da... Pero que te dan un cargador de batería de moto, de coche, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero estos no te dan intensidad, eso es lo que te dan... son picos, claro. Eso tiene que darte la intensidad, porque al primer momento el supetón que te mete la batería, cuando tú lo pones, eso es intensidad. No, te dan puros. a ver, esto lo visteis muy fácil en los móviles. Los primeros cargadores de móviles, lo que os decía al principio, pesaban, ¿vale? Tenían dentro un cacho de hierro. Ese era el transformador. La parte electrónica era lo que menos pesaba. Hoy compras un móvil y parece que te tangaron con el cargador. Lleva una fuente de alimentación conmutada. Pero también es verdad que está dando 5 voltios y 1 amperio. No sé cuánto da el cargador USB ese, pues da 5 voltios y 1 amperio. ¿Qué estamos hablando? De 5 vatios. Pues claro que se fueron a fuentes de alimentación conmutadas. ¿Por qué? Porque, coño, para llevarlas y transportarlas, normalmente las tienes en casa, pero bueno, para ir de viaje no sé qué, pues pesa mucho menos y ocupa mucho menos. En ese caso, claro que interesó una fuente de alimentación conmutada. Cuando nos vamos a fuentes de alimentación gordas, pues a lo mejor no interesa, o va mejor la clásica. Bueno, vamos a ver el inversor. Mirar, el inversor consiste en hacer el paso contrario, ¿vale? El paso contrario, ¿a qué me refiero? Que ahora voy a coger de corriente continua y voy a transformarlo en corriente alterna. Vale. Fijaros, es tan sencillo como esto. Pasa que no se va a hacer así. Esto me sirve solo para explicarlo, ¿eh? Imaginaos que tenemos dos baterías y dos interruptores aquí. En este caso, en vez de poner dos interruptores, puse dos transistores. Pero voy a hacerlos trabajar en corte y en saturación. Vale. ¿Qué pasa si saturo el de arriba y corto el de abajo? Pues que se establece esta corriente, como veis, ¿no? Saturo el de arriba y corto el de abajo, ¿eh? Saturar quiere decir, este va a dejar pasar y este no. O sea, estoy metiendo corriente por la base a este, pero a este no. Al de abajo no. Por lo tanto, si saturo el de arriba, la corriente que se establece es esta. La fuente de alimentación fuerza la corriente en el sentido de estas agujas del reloj, ¿no? Y por la carga, si como veis, pasa de derecha a izquierda. Vale. Ahora, saturo el de abajo. Voy a dejar la flecha ahí puesta, aunque ya no va a estar esta flecha roja. Ahora, saturo el de abajo y corto el de arriba. Este ya no deja pasar, esta flecha roja desaparecería y ahora aparece esta flecha amarilla. ¿Veis que sigue circulando en el sentido de las agujas del reloj? Pero ahora por el transistor de abajo. Consecuencia, durante el tiempo que yo saturé el transistor T1, la corriente circuló así. Y durante el tiempo que yo saturé el transistor T2, la corriente circuló así. ¿Lo veis? Ahora es alterna. Claro, lo que no puedo hacer es saturar los dos transistores a la vez, porque si yo saturo los dos transistores a la vez, aquí aparece un cortocircuito, ¿no? Si yo cierro estos dos contactos a la vez, la corriente azul es un cortocircuito. Consecuencia, mirar, si yo miro la corriente, la tensión en la carga, si miro la tensión en la carga, lo que voy a obtener es esta forma de onda, que es alterna. ¿Vale? Alterna es, senoidal no, pero alterna sí que es. O sea, un tiempo está en positivo, otro tiempo está en negativo. Durante un tiempo la corriente circula hacia allí, durante otro tiempo la corriente circula hacia allí. Y los tiempos
los tiempos los controlo yo. Es decir, que yo puedo poner que aquí haya un segundo encendida, un segundo en positivo, un segundo en negativo. Medio segundo en positivo, medio segundo en negativo. 10 milisegundos en positivo, 10 milisegundos en negativo, 50 hercios. 10 milisegundos en positivo, 10 milisegundos en negativo, 50 hercios. Por lo tanto, si quiero 25 hercios, ¿qué haría? Pues 20 milisegundos en positivo, 20 milisegundos en negativo, la mitad. Bueno, el doble de tiempo, que sería la mitad de frecuencia. O sea que puedo conseguir la frecuencia que me dé la gana. Sí, pero tienes dos problemas. Primero, no es senoidal, es cuadrada, y los motores están pensados para funcionar con señales senoidales. Y segundo, no estás regulándome la tensión, y me dijiste al principio que si tú dividías la frecuencia entre dos, deberías dividir la tensión entre dos. Es decir, esto debería caer aquí abajo, ¿no? Para 25 hercios esto debería ser así. ¿Entendéis? Mitad de frecuencia, o sea, doble de tiempo, mitad de frecuencia, mitad de tensión. Vale, vamos a ver cómo arreglamos ese problema. Primero, ¿cómo arreglamos el tema de que no tenga dos fuentes de alimentación, dos baterías, ¿no? ¿Cómo? Pues muy fácil. Mirad, lo primero, en vez de utilizar dos transistores, utilizo 4. Entonces, durante un tiempo saturo el 1 y el 4 y la corriente me hace esto. Y durante otro tiempo saturo el 3 y el 2 y la corriente en la pila va a tener el mismo sentido, pero ahora al revés. Como veis, la azul pasó de izquierda a derecha y la amarilla pasa de derecha a izquierda. O sea, tengo el mismo resultado que antes, pero con una sola fuente de alimentación, no con dos. Eso sí, necesito 4 transistores. Vale. ¿Tiene sentido esto? Pues aunque creáis que no, sí que tiene sentido. Si os fijáis, si sois aficionados al autocaravaning, ¿no? Existen fuentes de alimentación que pasan de 12 voltios, esta sería la batería de la caravana, ¿no? De 12 voltios a 230. Y si alguno se molestó en ir a comprarlos, veréis que pone onda cuadrada o onda senoidal. Y decís, ve, onda cuadrada, que son más baratos. Total, bien, los existen de onda cuadrada y son bastantes más baratos. Los de onda senoidal llevan más historia, ¿vale? Para convertir esto en una onda senoidal. Pero existen los de onda cuadrada. Lo que pasa es que, claro, en una fuente de alimentación que convierte de continua a alterna, o sea, en un inversor de esos que compráis para las autocaravanas o para los barcos o para lo que sea, no me interesa cambiar la frecuencia, es decir, ya viene ajustados para que esta frecuencia sean 50 hercios. Yo lo que quiero sacar es un enchufe de 220 voltios, 50 hercios. Claro, me vais a decir, coño, pero si lo estás sacando de 12 voltios, estos son 12 voltios. Y esto menos 12. ¿Dónde están los 220? Ponle un transformador detrás. Esto sería un transformador. Elevador, claro. Tengo un transformador que en el primario tengo más menos 12, ¿no? O sea, una señal de alterna de 12 voltios. Y en el secundario tengo que ponerle más vueltas para que tenga una señal de alterna de 230 voltios. Ya tienes un inversor de 12 a 230 onda cuadrada. Onda cuadrada. No puedo modificar la frecuencia, tampoco me interesa, ¿eh? Porque yo no si son de onda cuadrada, el pico y 220, ¿no? Bueno, depende de las vueltas que le pongas aquí, pero sí. No, tendrías que darle un poquitín más, ¿eh? No, yo no bueno, le sí, pero que no es RAID de 2. No, es que para empezar, en onda cuadrada, la relación entre la tensión eficaz y la tensión máxima no es RAID de 2. Es otro... No sé cuál es el número. No sé cuál es el número, pero no es RAID de 2. RAID de 2 es la relación que hay entre el pico y la tensión eficaz en una onda senoidal. Eso. En una onda cuadrada no. No sé qué tensión te dan en esta gente que te da onda cuadrada, no sé qué tensión te da, ¿eh? Pues a lo mejor el pico es de... Pues igual no es de 300, será de... Yo qué sé, si son 230, pues será de 280 o 200, no lo sé. Hay que calcular, habría que calcular cuál es la relación que existe entre el pico máximo y la tensión eficaz en una onda cuadrada. También calcularlo, mirarlo, vamos, eso está súper calculado, ¿no?
Pero bueno, que ellos ya te lo dan ajustado todo. Tú enchufas, le das al interruptor y en aquel enchufe ya tienes 230 voltios, pero de onda cuadrada. ¿Eso me molesta? Pues hay aplicaciones para las que no y hay aplicaciones para las que sí. Por ejemplo, para una bombilla, me da igual, una bombilla le da un poco igual. Es una resistencia, le das onda senoidal, enciende, le das onda cuadrada, también enciende. Un motor, hombre, un motor empezaría a jugar y a tener un problema de calentamientos porque las bobinas están esperando una onda senoidal y le estás metiendo una onda cuadrada. Una placa de calentamiento, una resistencia de estas, de las de inducción no lo tengo tan claro. A lo mejor las que llevan simplemente una resistencia, una placa, un hornillo de estos, le da igual. Un ventilador de tal de la autocaravana, pues igual sí, pero como estamos hablando de tan poca potencia, tampoco importa mucho. Bueno, para la mayoría de las aplicaciones nos servirían. Y otras, pues a lo mejor sufrirían un calentamiento excesivo que acortaría la vida útil del aparato, no lo sé. Bien, pero existen y son baratos. ¿Qué pasa? Que me interesa que sea de onda senoidal. Y además de frecuencia variable. A mí me interesa que sea de frecuencia variable, ¿eh? Estas que compramos para las autocaravanas, no. No quiero que sean de frecuencia variable. ¿Para qué? Yo siempre quiero 230 voltios, 50 Hz. Bien. En trifásica. Bueno, pues en trifásica, en vez de utilizar 4 transistores, utilizamos 6. 6 transistores. Si os fijáis, estoy dando los pasos hacia atrás que di hacia adelante. Antes utilicé 4 transistores porque en el puente rectificador, si os acordáis, había 4 diodos en monofásica. Y ahora estoy utilizando 6 transistores porque en el puente rectificador de doble onda había 6 diodos. Y están en la misma disposición, si os dais cuenta. Lo que pasa es que lo voy a utilizar al revés. Vale. ¿Cómo funciona? Bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí, porque si no va a ser mucho rollo. ¿Cómo funciona esto? Pues mirad, tengo que ir dando los disparos a los transistores de tal manera que me aparezcan 3 ondas. Solo os voy a mostrar la imagen mañana, porque ya son casi las 12 menos cuarto, menos 20. Porque mañana vamos a desarrollar esto un poquitín más. Vamos a ver, mirad. La idea es que yo consiga una onda como esta, que sigue sin ser senoidal, pero bueno, se parece un poco más, ya no es tan abrupta como antes, ¿no? Que era subir, mantenerse arriba, bajar hasta abajo, mantenerse abajo, subir hasta arriba, mantenerse arriba. Ahora por lo menos hay unos parones en el cero. Entonces, se parece más a una senoidal. Permitirme o creerme, ¿vale? Es una cuestión de fe que esto se parezca más a la senoidal que la otra. Vale, yo tengo que ir dando los disparos a estos transistores de tal manera, y solo os voy a enseñar la imagen, fijaos dónde están los diodos volantes, ¿no? ¿Dónde están aquí los diodos volantes? De tal manera que ocurra, bueno, estas son las fórmulas, no sé si siquiera por qué las puse aquí, de manera que ocurra esto, fijaros, abajo, no vamos a verlo hoy, mañana lo voy a desarrollar un poquitín, pero ya lo tenéis por si queréis echarle un vistazo. Abajo tenéis los tiempos en que estoy disparando cada transistor. O sea, aquí está disparado o saturado el transistor 1, luego el 4, luego el 1. Vale, el 1 y el 4 se supone que están en la misma rama. ¿Lo veis ahí? ¿Veis que a la izquierda del todo están el T1 y el T4? Claro, lógicamente yo no puedo saturar el T1 y el T4. Aquí tengo una fuente de alimentación de corriente continua, más, menos. Esto viene del rectificador y el filtro, Estamos hablando del bloque 3, inversor. Ya rectificamos la señal, ya la filtramos y aquí tengo 300 voltios, 320 voltios de corriente continua. Si yo saturo este transistor y este a la vez, ¿qué tengo? Un cortocircuito. Estoy cerrando este contacto y estoy cerrando este contacto sin ninguna resistencia. Tengo un cortocircuito, saltará una protección. Vale, por lo tanto el T1 no puede convivir con el T4 nunca. El T3 con el T6, ni el T5 con el T2. Pero sin embargo el T1 sí que puede convivir con el T6. Fijaros, si yo saturo el T1, quiere decir que este contacto lo cierro, por lo tanto aquí tengo el polo positivo. Y si saturo el T6, quiere decir que este contacto lo cierro, por lo tanto en la S tengo el polo negativo. Por lo tanto aquí tengo una tensión. Aquí tengo la tensión en este instante, positiva, negativa. Pero el T1 también lo puedo hacer combinar con el T2.
Habrá un tiempo que está combinado con el T6 y otras veces con el T2. El T3 habrá un tiempo que esté con el T4 y otro tiempo con el T2. Y el T5, T4, T6. ¿Eso dónde lo veo? Mirar, pues lo veo, mañana lo vamos a desarrollar un poco. Eso lo veo aquí. Mirar aquí abajo. El 1 y el 4 no pueden convivir, ¿no? Está un tiempo el 1, otro tiempo el 4. Tiempo 1, tiempo 4. El de abajo, un tiempo el 6, otro el 3. Un 6, el 3. Y debajo, el 5 y el 2. Pero veis que están decalados. Por lo tanto, si os fijáis, este primer momento, el 1 convive con el 6 y con el 5. Luego convive con el 6 y con el 2. Convive, quiero decir, están saturados, ¿eh? El 1, 6, 5, el 1, 6, 2. El 1, 3, 2, fijaos que dejó de estar el 5, pasó al 2, dejó de estar el 6, pasó al 3. Y luego el 4, dejó de estar el 1, 4, 3, 2. Fijaos que cambia 1 cada vez, ¿no? Aquí cambió el 5 al 2, pero se mantuvieron el 1 y el 6. Aquí cambió el 6 y el 3, pero se mantuvieron el 1 y el 2. Aquí cambió el 1 y el 4, pero se mantuvieron el 3 y el 2, etcétera, etcétera. Vale, esto es lo que voy a desarrollar mañana para que veáis de dónde sale todo esto. Porque si os dais cuenta, y aquí lo dejo, esta señal de aquí, bueno, aquí ya tenía que haber bajado, y esta señal de aquí, a ver quién me sabe decir qué tienen en común. Al hacer estos disparos, y esta señal de aquí, si os dais cuenta y las pongo aquí y las Están solapo, desfasadas 120 grados. eso es, si os dais cuenta y las solapo entre ellas, si pongo una encima de la otra, veis que son la misma señal, pero desfasadas 120 grados entre ellas. O sea que dando los disparos de forma adecuada, consigo una señal trifásica equilibrada. ¿Vale? Vale. Aquí lo dejo sin explicarlo más, mañana lo explico, ¿vale? Y mañana lo explicaré en la pizarra, un poquitín mejor. Que es, bueno, voy a pintar esto, quizás lo proyecte en la pizarra, ¿vale? Quizás proyecto esto en la pizarra y lo explicamos mejor. Vale, porque la última parte, que es la que voy a explicar mañana también, solo os adelanto un poquitín el tema, ¿eh? La última parte sería hacer que esta tensión, o sea, modificar la tensión. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a hacer con unos comparadores, tal, entonces voy a hacer que la señal chopee, pero solo lo dejo ahí, ¿vale? Voy a hacer que la señal quede chopeada, quede cortada. Con eso voy a modificar la tensión, pero eso lo vamos a hacer mañana, ¿vale? Entonces mañana vamos a terminar esto. Bueno, vamos a ver un poco esto de la acción integral y todo esto. Esto me interesa menos. No es que me interese menos, pero es difícil de explicar y prefiero explicarlo aquí, cuando volvamos. ¿Vale? ¿Y qué más? Y veremos algo ya de parametrización. ¿Vale? Veremos algo de parametrización. Me quedan como 10 diapositivas de esto y algo de parametrización. A ver, importante de hoy, que os hayáis quedado un poquitín con los rectificadores. Los tipos de rectificadores que tengo. ¿Vale? El diodo monofásico de media onda, que es un diodo, ese no se usa. El monofásico, sobre todo de doble onda en puente, que es el que se usa. Y el trifásico de doble onda en puente también, es decir, los 6 diodos. El filtro, ¿no? Las 3 ideas básicas sería eso, los rectificadores, el filtro y el inversor, ¿vale? Cómo funciona un inversor monofásico y las primeras nociones del inversor trifásico, que se lo desarrollaremos mañana. ¿Vale? Bien, preguntas. Ya está alguien mareado por ahí otra vez. Muy bien. Preguntas. Madre mía. Bien. Os puse un ejercicio, ¿vale? Esto ya veis que no tiene mucha chicha, hice algunas preguntas sobre ello. No tiene mucha chicha. Sí hay chicha, ¿eh? Hay chicha toda la que queráis. Pero bueno, para haceros unas preguntas que se haga un poquitín ameno esto. ¿Qué hice? Pues os hice... A ver, os comparto aquí otra vez esto. Os hice un ejercicio. El ejercicio, voy a entrar como alumno.
Entrar como alumno. Es un test, como el de ayer, ¿vale? Solo que hay 15 preguntas. Vamos, arranca la palanca. Bueno, yo creo que todo esto podríamos dejar de grabar. Si no hay preguntas, dejo de grabar, ¿eh?